Lección 1. Los antecedentes. La escritura nos dice en Génesis 11:32: y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré, quien es padre de Abraham, en Harán. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. De modo que Abraham sale de Harán y llega a la tierra de Canaán. ¿Y dónde exactamente está Harán? Pues en Babilonia. Podemos decir, Abraham salió de Babilonia y se dirigió a Canaán. Tenemos aquí una fotografía aérea donde se nos muestra el río Tigris y el río Éufrates, y está marcada pues el lugar donde está Babilonia, Ur de los Caldeos, todo este tipo de lugares. Aquí tenemos un acercamiento a la ciudad de Babel, de Babilonia, y está el río. Y hay teóricos que incluso afirman que el jardín del Edén, el huerto de Dios, se ubicaba en Babilonia precisamente. Y si no en Babilonia, entre el Éufrates y el Tigris. Y es que se trata de una tierra muy fértil, muy irrigada, muy buena tierra para la cosecha. Pero, ¿qué estoy tratando de decir con esto? Pues que Dios llamó a Abraham de Babilonia, y conmigo concuerdan muchos teóricos, muchos académicos, donde la misma Biblia también lo está demostrando, que Dios es un Dios babilónico. Prueba de ello es el Salmo 82. Dice: Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. Y tenemos un salmo ugarítico donde dice exactamente lo mismo, lo único que cambia es el nombre de Dios. El salmo ugarítico diría: Enkiel está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. Enkiel. ¿Quién es Enkiel? ¿Y cuál es el nombre real o el nombre más antiguo de nuestro Dios? Vamos a verlo a continuación. Babel, cuna de las civilizaciones, con una antigüedad de más de 10.000 años. Se considera la primera alta civilización del mundo antiguo, es decir, la primera civilización con rasgos modernos que sustentaba una gran cantidad de gente del mundo antiguo. En este lugar lleno de cultura, en esta civilización antigua, es donde Dios aparece por primera vez y se da a conocer al hombre. Una cultura tan rica en arte, en folclore, una cultura tan antigua, va a dejar muchos legados, tanto al pueblo hebreo que todavía no nace, como al pueblo, como a la gente contemporánea. Ejemplos de esto son los querubines, los serafines, estos seres alados con 4 o 6 alas, que están incluso en el lugar santísimo, en el arca, y que son descritos por la cosmología hebrea. Todos ellos son de origen babilónico. De modo que no solo Dios sale de Babilonia, sino también da muchos legados a la cultura hebrea, ¿no? Pero no hemos dicho cuál es el nombre más antiguo de Dios. Mencionamos un nombre babilónico que estaba relacionado con el Salmo 82, es Enkiel. Enkiel es la deidad más poderosa de todas las deidades babilónicas. Igual el nombre de Enki no nos dice nada, pero el nombre de él sí. Él, conformado por una Aleph y una Lamed, es el nombre más antiguo de Dios.
no tiene significado, es un nombre propio, es el diminutivo de Elohim, como si dijéramos el diminutivo de Eduardo es Eddie, así el diminutivo de Elohim es el primer nombre y es el nombre más antiguo de Dios, es un nombre propio. Resumamos, nuestro Dios es un Dios babilónico. El nombre más antiguo de Dios es Él, y Él es diminutivo de Elohim. Normalmente Elohim es el nombre que aparece en nuestras Biblias, el español versión Reina Valera, como sustituto de Dios. Cada vez que nosotros leemos Dios en la Biblia, en hebreo, en realidad está diciendo Elohim. Mientras que Él acompaña normalmente algún atributo divino. Hablaremos de esos atributos más tarde. Él acompaña, por ejemplo, a El Shaddai, El Elyon, El Gadol. En español se traduce como Dios Altísimo, Dios Omnipotente. Así está escrito en la Biblia. Dijimos que Él no tiene traducción, que es un nombre propio y que Elohim es un nombre propio también. Pero debemos ver que está escrito en plural. O sea que si lo tradujéramos, Elohim sería dioses. Diríamos, Él significa Dios, Elohim significa dioses. Él es sin duda el nombre más antiguo de Dios. Elohim aparece repetidas veces en la Biblia. Pero también en la Biblia vamos a ver un proceso de revelación del nombre de Dios. Vamos a ver un proceso donde el nombre de Dios no es estático, sino que dentro de un proceso diacrónico se va revelando al hombre. Analicemos esta postura, analicemos este proceso de revelación diacrónica. Para poder entender este proceso necesitamos darnos cuenta, comprender que la Biblia no fue escrita en un solo tiempo. La Biblia no la escribió Moisés como muchos piensan. La Biblia se escribió a lo largo de muchos años, conformando una compilación de distintos textos escritos por diferentes personas en diferentes tiempos. Para que un texto pudiera entrar dentro del canon bíblico como un texto sagrado, es decir, para que fuera incluido entre la Biblia, este debía ser checado primeramente por un sacerdote y escrito solamente por un escriba dentro y solamente dentro del templo de Jerusalén. Esto, por supuesto, no le quita su carácter sagrado, porque finalmente los hombres que fueron inspirados para escribirla y la inspiración del sacerdote para introducirla dentro del canon bíblico es por revelación divina. Resumiendo este punto, los libros de la Biblia fueron escritos por diferentes personas en diferentes tiempos y fueron añadidos al canon por un escriba bajo la supervisión del sumo sacerdote dentro del templo. La Biblia, en el libro del Éxodo, capítulo 6, versículo 3, nos dice: y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, como El Shaddai, ya lo habíamos mencionado. Mas en mi nombre, Jehová, no me di a conocer a ellos. ¿Qué quiere decir esto? Que el nombre de Jehová aparece hasta el monte Sinaí, aparece hasta Éxodo, aparece hasta Moisés. Antes de Moisés no se le conocía a Dios como Jehová, se le conocía solamente como Elohim, como El Shaddai, como Él, como Elohim. ¿Qué quiere decir esto?